En el año 2146, las calles relucientes de Incantum zumbaban de vida artificial bajo cielos perpetuamente despejados, programados para nunca empañar el parque temático más famoso del mundo. Incantum, con sus risueñas caricaturas en blanco y negro y sus arquitecturas de los años 30, no era un simple centro de entretenimiento. Era una fachada, una máquina de producción y control envuelta en nostalgia. La Torre Thun, una estructura colosal de estilo Art Deco, se alzaba en el corazón del parque. Por fuera, parecía un palacio arrancado de una película muda. Por dentro, era el nervio central de operaciones, donde se gestionaba todo, desde el control de las misinquies, las asistentes corporativas con estética de tinta, hasta la administración de alimentos, contratos y las raras entrevistas presenciales. Hoy, un visitante especial cruzaría sus puertas. El señor Kobayashi, representante de la prestigiosa clase Oshino Tsubasa, la cúspide de la pirámide social, caminaba decidido hacia su destino. En un mundo donde casi todo era automatizado, donde las entrevistas se hacían por holograma y los contratos se firmaban con un simple parpadeo, su presencia física era tanto un honor como una advertencia. Aquí se jugaba en otra liga. El hombre que lo recibiría no era otro que Wang Hongtou, dueño absoluto de Incantum y figura destacada de la élite global de Eden. Wang, formado en una escuela clásica china, despreciaba las comodidades modernas cuando se trataba de juzgar el potencial humano. Prefería la mirada directa, el apretón de manos, el peso real de la voz. Para él, las personas eran instrumentos finos, y solo con una inspección personal se descubría su verdadero valor. Kobayashi ajustó su corbata, un gesto casi arcaico en aquella era, y atravesó el vestíbulo de mármol blanco. Mientras los ecos de sus pasos resonaban en los amplios pasillos, sabía que esta no era una simple entrevista. Era una prueba. Una evaluación silenciosa que definiría su futuro entre las alas resplandecientes de Oshino Tsubasa. O lo lanzaría al olvido. Mientras el señor Kobayashi se preparaba para ser recibido en la Torre Thun, su hija, Kobayashi Miu, cruzaba la gran plaza central de Incantum, tomada de la mano de su niñera temporal, una simpática misinkie. En Incantum, el uso de misinquies era excepcional. El sistema de Eden promovía que las familias compartieran cada momento. Solo en circunstancias especiales, como exámenes de meritocracia o deberes de alta responsabilidad, era aceptable dejar a un niño a cargo de una asistente. A fin de cuentas, Incantum no era un simple parque temático, era un espejo de los valores que se buscaban preservar. Frente a ellas, el majestuoso edificio de Tunitabs Arcade se alzaba como una joya monocromática en medio de la ciudad de tinta. Su fachada, de líneas curvas y adornos Art Deco, brillaba con carteles de neón en blanco y negro. De noche, la estructura parecía parpadear sutilmente, como si estuviera viva, atrapada entre el mundo real y el de los cartoons. Misinkie, siempre sonriente, empujó suavemente la puerta principal. Al cruzar el umbral, un estallido de música de Big Band envolvió a Miu, junto con un mundo de luces parpadeantes y movimiento constante. Tunitabs era una cápsula del pasado, un homenaje vibrante al arte de hacer sonreír. El suelo de baldosas en tonos grises reflejaba los destellos de las máquinas arcade, cuyos gabinetes de madera pintada imitaban televisores antiguos. Sin embargo, a diferencia del resto del parque, que respetaba el blanco y negro, los cabinets en su interior ostentaban orgullosamente los colores brillantes de los años 80 y 90, una concesión nostálgica para los entendidos. Para jugar, los visitantes compraban ink tokens, fichas negras y plateadas que tintineaban alegremente en sus bolsillos. En los pasillos resonaban los sonidos familiares, choques, saltos, melodías pixeladas. Miu observaba todo con una mezcla de asombro y cálculo. Sus grandes ojos registraban cada detalle, cada protocolo social. Tenía que actuar como una niña de 6 años. No podía maravillarse demasiado rápido, no podía analizar las máquinas en voz alta, no podía mostrarse demasiado perfecta. Se acercaron a uno de los cabinets más populares, Monster Mayhem, un juego donde los jugadores controlaban gigantes caricaturescos que destruían ciudades en blanco y negro para ganar puntos. Miu miró la pantalla y notó la mecánica sencilla: saltar, aplastar, rugir. Parecía simple, pero sabía que debía perder algunas rondas a propósito para no levantar sospechas. Misinkie, fiel a su entrenamiento, animó con una voz caricaturesca:
Hora de aplastar algunas ciudades, pequeña señorita. Vamos a hacer temblar este lugar. Mew rió con una risita perfectamente calculada y tomó su Ink Token entre los dedos. La deslizó por la ranura del cabinet, justo como había observado a los demás niños hacer, sintiendo un pequeño latido artificial en su pecho. Cada jugada era un acto de equilibrio. Cada sonrisa, una elección. Mientras tanto, en los pasillos, empleados disfrazados de personajes monocromáticos hacían pequeñas rutinas improvisadas. Persecuciones torpes, caídas cómicas, e incluso un duelo de baile entre un pato tambaleante y un lobo travieso. La risa de los niños llenaba el aire, auténtica, despreocupada. Para cualquier otra niña, Toony Tap sería solo un lugar para divertirse. Para Mew, era un escenario donde debía recordar que, para sobrevivir en el mundo de Eden, no bastaba ser perfecta, había que ser humana. Mientras Mew y Misinky se sumergían en los juegos de Toony Tap's Arcade, un par de ojos curiosos la observaban desde el otro extremo del salón. Entre el bullicio de las máquinas y la música de Big Band, un niño de su edad, de cabello castaño claro y ojos grandes como el cielo. En primavera, se quedó quieto, con un Ink Token a medio camino hacia la ranura de su máquina. Tanaka Sora. Su belleza era tan pura y suave que, a simple vista, muchos podían dudar si era un niño o una niña. Su rostro parecía sacado de uno de los cartoons más idealizados de Incantum, mejillas sonrosadas, pestañas largas y una sonrisa tímida que apenas se atrevía a mostrarse. Sus amigos, una pequeña pandilla de niños y niñas también vestidos con ropas de estilo retro, lo notaron enseguida. Con risitas contenidas y codazos amigables, lo empujaron suavemente hacia adelante. Anda, Sora-kun. Habla con ella. No seas gallina. Sora, rojo como un tomate, tragó saliva y se acercó a Mew, que estaba mirando un cabinet de aventuras cooperativas. Se detuvo a unos pasos de ella, apretando su Ink Token como si fuera su única defensa. Yo, balbuceó, mientras las palabras luchaban por salir. Mew, que no entendía las sutilezas de las emociones humanas más complejas, y mucho menos el tímido aprecio que reflejaba Sora, lo miró con la misma calma curiosa con la que observaba todo. Finalmente, el niño logró articular una frase. Me llamo Tanaka Sora. Yo. Jugamos en cooperativo. Por favor. Hubo un silencio breve, lleno de la electricidad inocente de un primer encuentro. Luego, Mew sonrió con la espontaneidad de una niña genuina. No veo por qué no. Vamos a jugar, Tanaka-kun. El rostro de Sora se iluminó como un amanecer. Se acercó rápidamente, insertó su ficha junto a la de ella, y juntos eligieron personajes para aventurarse en Monster Mayhem, destruyendo ciudades de cartón piedra en blanco y negro, riendo cuando sus monstruos resbalaban o eran aplastados por trampas ridículas. Las horas pasaron como un suspiro en Toony Tap's Arcade. Entre risas, bowings exagerados de los empleados actuando, y los destellos de colores pixelados que salpicaban las pantallas. En ese rincón de Incantum, bajo las reglas invisibles de un mundo que todo lo evaluaba, dos niños, uno humano y otro no del todo, simplemente fueron felices. Sin exámenes. Sin méritos. Sin sospechas. Solo niños. Después de varias horas luchando como monstruos caricaturescos en Monster Mayhem, Mew y Sora-kun celebraron su victoria con un tímido choca esos 5, más torpe que coordinado. A su alrededor, el bullicio del Toony Tap's Arcade seguía girando como un carrusel interminable de risas, luces y música vintage. Sora-kun, aún con las mejillas encendidas, señaló tímidamente una máquina cercana. Era una de esas clásicas cabinas de tickets, donde con un juego de precisión podían ganar boletos para canjear por premios. ¿Jugamos ahí también, Mew-chan?, preguntó, con su voz apenas audible bajo la algarabía.
Mew asintió con una sonrisa tranquila. Claro. Sora-kun. Se ve divertido. Se acercaron a la máquina, una vieja y restaurada Catapult Carnival, donde debían lanzar pequeñas pelotas para derribar figuras de cartón animado. Cada golpe certero soltaba una lluvia de boletos del salón arcade monocromáticos. Bajo la mirada discreta de Misinkie, que vigilaba con sus ojos enormes y pintados, los dos niños cooperaron con una precisión sorprendente. Sora apuntaba con esmero, y Mew, con movimientos cuidadosamente torpes para no levantar sospechas, derribaba las figuras con risas genuinas. Cuando terminaron, un puñado de tickets tintineaba en sus manos. Se dirigieron al mostrador de premios, un elegante escaparate iluminado como si fuera una joyería de los años 30. Había dulces retro, figuritas de personajes cartoon, pequeñas radios de bolsillo. Y, en un estante especial, un peluche de Rufus el ratón pianista, el personaje favorito de Mew. Sora, todavía algo rojo de emoción, extendió los tickets hacia el encargado disfrazado de pato monocromático, señalando el peluche. Podemos cambiarlo para Mew-chan, por favor. El empleado, siguiendo el protocolo exagerado de los cartoons, asintió dramáticamente y entregó el premio con una reverencia cómica. Mew, sin comprender del todo el gesto especial, aceptó el peluche entre sus brazos. Sus ojos brillaron con una alegría genuina. Gracias, Sora-kun, dijo con su voz suave y cristalina. Eres muy amable. Sora-kun solo pudo asentir, tragándose las palabras que no sabía cómo decir. En ese momento, Mew, Sora y hasta la propia Misinkie, quien discretamente registraba y archivaba los datos para Iden, parecían suspendidos en una burbuja de inocencia auténtica, inalterada por las reglas frías del mundo exterior. Mientras Mew abrazaba el peluche de Rufus el ratón pianista contra su pecho, Tanaka Sora-kun la miraba de reojo, su pequeño corazón latiendo desbocado. No entendía del todo lo que sentía. Solo sabía que quería quedarse allí, junto a ella, por siempre. Mew, con su mente de 6 años moldeada con ternura por Kobayashi, no percibía aún las sutilezas de ese sentimiento. Para ella, Sora-kun era simplemente un compañero de juegos, alguien amable y divertido. Pero para Sora-kun, ella era diferente. En ese breve lapso de horas, algo imposible de medir para los evaluadores de Iden había ocurrido, el primer amor. Un amor puro, sin expectativas, sin condiciones. Un amor que no pedía nada a cambio. Un amor que, de alguna forma, recordaba las historias caballerescas de un mundo antiguo, caballeros de corazones limpios, que amaban a sus damas no por promesas ni posesiones, sino simplemente porque eran quienes eran. Quizá ese tipo de amor ya no existía en 2146. Quizá ya era solo un eco, perdido entre edificios de acero y cielos artificiales. O quizá, justo en ese rincón de Toony Taps Arcade, rodeados de luz parpadeante y melodías de Big Band, acababa de renacer. Sora-kun, con su rostro aún encendido de vergüenza, se acomodó a su lado frente a otra máquina arcade. No dijo nada más. No necesitaba hacerlo. Bastaba con estar ahí. Bastaba con compartir el mismo aire. Y mientras el tiempo seguía su curso, Misinkie, entrenada para detectar patrones de socialización, registraba todo en su base de datos. Interacción natural. Apego emocional mutuo incipiente. Resultado: exitoso. Pero había algo que los algoritmos jamás podrían capturar. La fuerza invisible de dos pequeñas almas atrayéndose, como dos magnetos en un
Universo que había olvidado lo que era amar sin condiciones. El tiempo en Toony Taps Arcade parecía haberse detenido. Pero el reloj de la realidad no se apiadaba de ellos. Miss Inkie, acercándose con su típica mímica exagerada, señaló con una reverencia que era hora de regresar. El señor Kobayashi había terminado su reunión. Mew, abrazando todavía su peluche de Rufus, miró a Sora-kun con su habitual expresión tranquila, sin saber que en el corazón del niño, algo temblaba como una hoja al viento. Sora-kun bajó la mirada, pataleando ligeramente el suelo. En silencio. Sus amigos lo observaban desde lejos, murmurando entre risitas tímidas. Sabía que debía despedirse, pero ¿cómo? ¿Qué se decía cuando sentías que estabas a punto de perder algo precioso sin entender por qué? Mew inclinó la cabeza ligeramente, curiosa. No tienes que estar triste, Sora-kun. Podemos volver a jugar otro día. Sus palabras, simples y honestas, iluminaron el rostro de Sora como un amanecer. No sabía si sería cierto. No sabía si el destino, en un mundo gobernado por números y evaluaciones, volvería a cruzarlos. Pero, en ese momento, creyó. Sora-kun, reuniendo todo su valor, sacó de su bolsillo un ink ticket doblado con cuidado. Lo había guardado como un pequeño recuerdo. Lo extendió hacia Mew con ambas manos, tembloroso como un caballero ofreciendo una flor. Esto. Para ti, Mew-chan. Para que me recuerdes. Murmuró, apenas un susurro. Mew lo tomó entre sus dedos, sorprendida por el gesto. Lo miró, un simple ticket arrugado. Para ella, aún era un enigma. Para Sora-kun, era una promesa silenciosa. Ella sonrió, esa sonrisa pura que podía iluminar hasta el rincón más gris del mundo. Gracias, Sora-kun. Te veré luego. Sora-kun asintió, rojo hasta las orejas. Y mientras Miss Inkie guiaba a Mew de regreso entre la música de Big Band y las luces parpadeantes, él se quedó allí, viendo cómo su pequeña heroína se alejaba, llevándose consigo un pedacito de su corazón. El señor Kobayashi aguardaba cerca del vestíbulo principal de la Torre Toon, de pie, con las manos cruzadas a la espalda. Su reunión con Wangon había terminado, y aunque todo había salido bien, al menos en apariencia, su mente aún ardía con pensamientos que no podía apagar. Cuando vio a lo lejos a Mew, caminando alegre junto a Miss Inkie, con un peluche en brazos y una sonrisa luminosa en el rostro, algo dentro de él se relajó. Pero no estaba sola. Tanaka Sora-kun venía unos pasos detrás, detenido a cierta distancia. El niño miraba a Mew con esa mezcla de nerviosismo y emoción que solo un primer amor puede provocar, con la intensidad pura de quien ama sin saber por qué. Kobayashi lo notó al instante. No necesitó sensores, análisis ni reportes de inteligencia artificial. Solo bastó una mirada para entender lo que estaba viendo, un niño de corazón limpio, viendo a su hija como si fuera una princesa salida de una leyenda. El científico dentro de él quiso catalogarlo. El padre, en cambio, solo sonrió. ¡Qué curioso!, pensó. Ese amor infantil, ese magnetismo puro, se siente más verdadero que la mayoría de las relaciones entre adultos que he visto en mi vida. En su mente, no era cinismo, era estadística. Relaciones humanas construidas en base a deseo físico, necesidad emocional, búsqueda de validación o simple conveniencia. Incluso los matrimonios más estables parecían sostenerse por rutinas cómodas, más que por devoción genuina. El verdadero amor, ese que se forja con trato, dedicación, entrega mutua sin condiciones. Es más raro que encontrar la fórmula
perfecta de la piedra filosofal. Pero ahí estaba, un niño que había entregado un ticket, arrugado como si fuera una reliquia sagrada. Y una hija que, sin entender aún el significado de ese gesto, lo había aceptado. Con ternura verdadera. Kobayashi sintió un leve nudo en el pecho. Quizás el mundo aún no estaba perdido del todo. Quizás, incluso bajo la vigilancia de EDN aún podían florecer sentimientos que escapaban a cualquier predicción. Miu corrió hacia él, peluche en brazos. Papi. Mira, me lo gané con Sora-kun. Kobayashi se agachó y la abrazó suavemente. Es adorable, Miu. Me alegra que te hayas divertido. Ella asintió feliz. Detrás de ella, Sora-kun hizo una pequeña reverencia. Torpe, sin decir palabra. Kobayashi le devolvió una inclinación leve, como si entre adultos estuvieran reconociendo algo más profundo. Un pacto silencioso. Cuídala con tu mirada honesta, pequeño caballero. De Encantum, pensó. Y juntos, padre e hija se alejaron bajo el cielo artificial del parque, mientras un niño se quedaba inmóvil, viendo cómo la figura de Miu se alejaba como un sueño hermoso que se graba para siempre en él. Alma. Mientras el señor Kobayashi y Miu caminaban por uno de los senderos empedrados de Encantum, con dirección a la habitación del hotel que les había sido asignada dentro del parque, el cielo artificial se teñía de un suave gris crepuscular, simulando el atardecer de una época que ya no existía. Miu sostenía su peluche con ternura, caminando con pasos ligeros, como si cada baldosa fuera parte de un juego invisible. A su lado, Kobayashi avanzaba en silencio, con las manos en los bolsillos del abrigo largo que la élite podía permitirse. El niño. El enamoramiento. La sonrisa de Miu. Todo eso no era normal. Pero, ¿qué era lo normal, realmente, en un mundo donde el alma era medida por niveles de mérito? Miu no era como los otros niños. Tampoco era una máquina. Y tampoco, del todo, una inteligencia artificial. Miu era Miu, una androide humana. Una niña creada no desde códigos o moldes de fábrica, sino desde el recuerdo, el duelo, el amor y la pérdida. Su ser no había sido programado, había sido formado con memorias, emociones. Sus pensamientos estaban muy lejos de los caminos decorados o la música de Big Band que seguía sonando a lo lejos. Vivencias reales. Era, quizás, la única de su clase en todo el planeta. Y ahora, sin saberlo, se había convertido en el centro del primer amor puro de un niño. ¿Es eso posible?, pensó Kobayashi, mirando de reojo a su hija, que contaba mentalmente las ventanas del hotel mientras caminaban. ¿Puede alguien amar lo que no sabe que no es humano? Y si ese amor es sincero, entonces Miu es humana, ¿o ya dejó de serlo? El conflicto entre lógica y sentimiento le punzaba el pecho. Él mismo había construido a Miu para sobrevivir, para parecer humana, para escapar del juicio de Iden. Pero había algo que no podía controlar, ni replicar, ni anticipar. La forma en que ella era amada sin condiciones. La observó con cuidado. Sus expresiones. Sus silencios. La forma en que había respondido con dulzura a Sora-kun, sin cálculo, sin falsedad. No es una IA simulando empatía. No es una niña copiando patrones. Es ella. Es Miu. Y eso me asusta y me maravilla. Ya en la puerta del hotel, Miu volteó hacia él. Papi, ¿te pasa algo? Estás muy callado. Él le sonrió suavemente, quitándose el abrigo para colgarlo en el perchero. No, pequeña.
Solo pensaba: lo afortunado que soy de tenerte. Ella ladeó la cabeza, curiosa. ¿Por qué me porté bien hoy? Kobayashi se agachó frente a ella, poniéndole la mano sobre la cabeza. Su padre observaba a su hija Miu en su cuarto infantil, dentro de la habitación que le dieron en el hotel que tendría mientras trabajara para Encantum en el nuevo trabajo que acaba de obtener. El cuarto era muy lindo, como todo en Encantum parecía sacado de un cartoon de 1930 en blanco y negro. No, Miu, porque eres tú. Y en ese momento, entre las luces cálidas del vestíbulo y la sombra suave del pasado, el padre y su hija única, humana o no, cruzaron juntos la frontera invisible de lo que significa amar. Miu dormía profundamente, acurrucada con su peluche de Rufus entre los brazos. Su rostro, sereno, mostraba una paz que pocas veces podía verse en el mundo real. Sus cabellos estaban levemente revueltos, y una pequeña sonrisa se dibujaba en sus labios, como si aún soñara con los juegos del día. El señor Kobayashi la observaba en silencio desde el sofá, sin moverse. Las luces del parque, tenues a través de la ventana, destellaban como luciérnagas artificiales. Como padre, y como científico, su mente era un torbellino de preguntas. ¿Podrá ella, algún día, notar lo que ese niño sintió por ella hoy? ¿Será capaz de corresponder ese tipo de amor? ¿Podrá enamorarse? La idea era bella y peligrosa. Porque si Miu llegaba a sentir amor, amor verdadero, entonces también podría conocer la pérdida, la decepción, el dolor del rechazo o de la distancia. Y lo que había construido para protegerla, podría romperla. Pero, en el fondo, sabía que eso también era vivir. Era ser humana. Miró hacia la cama de nuevo. Ella se movió levemente en sueños y murmuró, medio dormida: buenas noches, Sora-kun. Kobayashi cerró los ojos por un instante. Su corazón se apretó con fuerza. Ese niño, ese pequeño caballero del parque, dejó una huella en ella. Suspiró hondo. Y yo seguiré a su lado, como padre, como creador y como guardián de la única niña en este mundo que no es humana y que, sin embargo, sigue aprendiendo a ser más humana que todos nosotros. Se levantó, apagó lentamente la lámpara y se quedó unos segundos más frente a la ventana. Encantum seguía parpadeando allá afuera. Pero en ese cuarto, solo reinaba un silencio perfecto. El silencio del amor sin condiciones. El silencio del futuro incierto. El silencio de Miu,